We're going to begin the next session, and I want to introduce to you Vamos entonces a comenzar esta sesión. Tenemos dos profesoras y dos pacientes que van a compartir sus experiencias. Vamos a comenzar por Angela Tincani. Angela Tincani viene de Italia y ya realizó varios estudios sobre esta cuestión. Es profesora de reumatología en la Universidad de Gresham y al nivel de inmunología también. Tengo la seguridad que va a ser una presentación que van a conseguir sacar mucho provecho. Gracias, Ana, gracias por la invitación para estar aquí. Me gustaría, en nombre de Ana, felicitar esta organización tan interesante, principalmente a nivel del programa específico para los pacientes. Yo no sé si soy la persona correcta para presentar este punto, pero voy a hablarlo con mucho exustante. La esclerodermia es una enfermedad bastante grave que afecta a los vasos sanguíneos, causan fibrosis e inflamación a varios niveles. Se trata de una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres y principalmente entre los 15 y 50 años de edad. No se conoce mucho sobre el impacto de la esclerodermia, sobre el funcionamiento sexual y la calidad de vida de las mujeres, principalmente en esta área tan sensible de la sexualidad. Y todavía se sabe menos sobre lo que podemos hacer para mejorar esta situación, este tipo de pacientes. Lo que sabemos es que las mujeres con esclerodermia tienen un nivel más alto al nivel de insuficiencia sexual en comparación con otras pacientes con enfermedades crónicas, sea cáncer de mama, como una infección por SIDA. Y una vez que este punto no es tan discutido a nivel de la esclerodermia, de que la discusión que se hace en las otras enfermedades que he mencionado, o sea, ¿cuál es de hecho la magnitud del problema? ¿Cuántas pacientes tienen una buena vida sexual y cuáles de ellas tienen dificultades a este nivel? Bueno, de acuerdo con este estudio, cerca de un 40% de las pacientes con esclerodermia son sexualmente activas y cerca de un 60% son inactivas. Sin embargo, analizando la parte de las que indican ser activas, gran parte de ellas tienen, de hecho, muchas dificultades. ¿Y por qué? ¿Por qué es que esto ocurre? Bueno, esto ocurre porque diferentes síntomas que están relacionados con la esclerodermia, como problemas gastrointestinales, que ya escuchamos hablar hoy por la mañana, pero también el fenómeno Raynaud, los problemas respiratorios y las cuestiones también al nivel del aspecto debido a los problemas de piel que estos pacientes tienen, acaban por estar relacionados con la inactividad sexual. Hay también varias pacientes que dicen que sienten dolor en la vagina al tener relaciones sexuales y por eso acaban por originar problemas al nivel de la sexualidad de las pacientes que sufren de esclerodermia. Y se trata de hecho un fenómeno complicado. Si analizamos los problemas sexuales que comunicaron estos pacientes, comprobamos que hay problemas muy específicos al nivel vaginal, pero también tenemos aquí la cuestión de la depresión, además del programa físico, del dolor que la paciente pueda manifestar. Tenemos también la cuestión de la depresión. Solo un 17% de
los pacientes que fueron entrevistadas en este estudio dicen que sus problemas al nivel sexual se deben a la esclerodermia, y cuando comparamos la función sexual con la calidad de vida, es en esta escala, es la escala FS36, verificamos que la calidad de vida está relacionada con la cuestión de la componente mental, pero también con la percepción de la salud en general, como la vitalidad, función sexual, el papel emocional, la depresión, y no directamente relacionado con la esclerodermia. De hecho, existe aquí una componente psicológica muy importante, muy significativa, la depresión general, que muchas veces estas pacientes presentan, acaban por estar relacionadas directamente a la función sexual, mucho más que los problemas físicos en concreto. ¿Y por qué esto ocurre? La esclerodermia es una enfermedad muy difícil, con la que es muy difícil convivir. Y hay, por ejemplo, el espesor de la piel, de la cara, de los codos, hay problemas al nivel en los dedos, y todo esto acaba por originar una imagen que las pacientes tienen sobre sí mismas y que quedan insatisfechas, especialmente cuando estamos hablando de pacientes jóvenes y principalmente cuando tienen esclerodermia difusa, que acaba por originar una grave depresión, y esto es aún más significativo. Es mucho más significativo en pacientes con esclerodermia de que en las pacientes que sufrieron, por ejemplo, quemaduras. Entonces hay varios estudios en este sentido. O sea, insatisfacción con la imagen corporal acaba por ser un problema muy significativo de las mujeres con esclerodermia y debe ser evaluada de forma sistemática y regular, porque si este problema es identificado en una fase precoz, puede ser rápidamente tratado a través de una intervención psicológica y también con intervenciones a nivel comportamental y cognitivo, y puede tratarse este problema de una forma muy precoz. Y muchas veces las pacientes con esclerodermia no saben exactamente qué hacer. Por eso es importante entender que la esclerodermia es una enfermedad que presenta de hecho cambios al nivel vascular y que acaban por relacionarse con la función sexual. Y esto está también relacionado con la vasculopatía. En términos experimentales se comprobó que existen varios medicamentos que parecen ayudar no solamente a los hombres como también a las mujeres a tratar o relacionarse con estos problemas. Sin embargo, no es así tan fácil pasar de los estudios a la población de pacientes, como pueden comprobar aquí en esta parte del estudio sobre la utilización del tadalafil en el fenómeno de Renault y su eficacia. Acabó por comprobarse si este medicamento podía ayudar la función sexual femenina en pacientes con esclerodermia. Estamos hablando del tadalafil. Se trata aquí de un estudio que tiene control con un placebo. Se comprobó lo que ocurría en distintos grupos y desafortunadamente no fueron encontrados cambios significativos a nivel de la función sexual femenina.
pese a que se haya registrado que los pacientes cuando estaban tomando los medicamentos, estas pacientes tenían más relaciones que antiguamente, y esto puede tener varias cuestiones, incluso que el hecho que en este estudio la dosis administrada no era muy eficaz en el fenómeno de Raynaud. Sin embargo, este medicamento parece tener un efecto limitado a nivel de la función sexual femenina de pacientes con esclerodermia. Pero, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación? Podemos sugerir algunas intervenciones sencillas a nivel de la salud, como la utilización de lubricantes vaginales o la utilización de más mantas, por ejemplo, o ajustar la temperatura de la habitación para que la habitación esté más caliente y pueda entonces reducirse, que ocurren episodios de Raynaud. Por otro lado, podemos también tener que hay esta molestia principalmente al nivel del perineo, y cuando las mujeres están más relajadas y tomaron medicamentos antiinflamatorios, pueden sentirse más a gusto, más cómodas cuando tienen, por ejemplo, relaciones sexuales. Y también, por ejemplo, bañarse con agua caliente antes del acto sexual puede proporcionar esta relajación. Y es claro que esto no le toca solamente a los médicos de clínica general o a ningún médico en particular. Es importante que estas pacientes puedan también acceder, tener psicólogos, psiquiatras, si es necesario, y también saber cuáles son los medicamentos que pueden ayudar. Sin embargo, los estudios aún no son suficientes para tener efectos conclusivos. No podemos también olvidar que algunas intervenciones adicionales, como al nivel, por ejemplo, psicológico, que pueden ser beneficiosas una vez que el bienestar de las personas está relacionado con todas estas vertientes, no solamente la vertiente de la salud, pero también con las cuestiones sexuales, medioambientales, la relación con el entorno, con los demás. Bueno, es importante establecer una relación muy cercana entre los pacientes y los médicos y que estos trabajen en equipo. Es importante que se eviten algunos errores, y tengo la seguridad que gran parte de los médicos, los pacientes aquí presentes, evitan estos errores, pero me gustaría mostrarles de cualquier manera, solo para recordar un poco este tema. Los médicos, pero también otros profesionales de la salud, pueden evitar hablar con las pacientes sobre las cuestiones sexuales, incluso sobre la salud sexual, porque se trata de un tema sensible y tienen miedo que la paciente no se sienta a gusto hablando sobre este tema. Entonces, los profesionales de salud muchas veces, y ya les digo, desde ya que ya ocurrió eso conmigo, muchas veces asumen que una paciente con este tipo de enfermedad, como la esclerodermia, no tiene ningún interés por la vida sexual, y esto de hecho es un gran error. Otro error que los profesionales de la salud también a veces cometen. Los médicos reumatólogos, por ejemplo, pueden pensar que no tienen la formación adecuada para tratar de un tema tan sensible y acaban por no discutir este tipo de tema con las pacientes. Nosotros sabemos que es importante, pero piensan, bueno, esto no es mi especialidad, es mejor ni siquiera intentarlo. Entonces, muchas veces esperamos a que nos
hasta que nos pregunten, hasta que ellas nos pregunten. Pero a veces las pacientes son tímidas y no quieren preguntar, no quieren hacer preguntas sobre esto, pero quieren recibir la información. Y necesitamos de que se queden más tranquilas, porque no se trata de un problema solo de esta paciente específica, es un problema amplio y necesita ser solucionado. Yo agradezco la atención y de hecho, como ven, no son la persona ideal para hablar sobre esto, pero agradezco la atención. Our next speaker is Professor Virginia Steen. She has a long... Vamos a hablar ahora con Steen, que tiene una larga carrera ya de trabajar con pacientes con esclerodermia. Empezó en la Universidad de Pittsburgh y ahora es profesora de medicina. Empezó en Virginia Steen y ahora está en Georgetown, en Washington. Gracias a la organización por haberme invitado. Es un placer para mí estar aquí para hablar sobre este tema. Antes del 85, cuando estaba empezando a trabajar en reumatología, se entendía en general que las pacientes de esclerodermia no deberían quedarse embarazadas porque siempre tienen malos resultados. Los bebés morían, las madres se quedaban con una crisis renal y las mujeres con esclerodermia no tenían ninguna otra opción. Como médica joven he visto varias pacientes y tuve la suerte de obtener una bolsa para poder estudiar esta cuestión y voy a compartir con vosotros el trabajo que hizo a lo largo de los años sobre este tema. Bueno, la primera cuestión respecto a la seguridad es ¿qué pasa con el bebé? Vamos a empezar por aquí. Este ha sido el primer estudio que hemos hecho, un estudio retrospectivo. He reunido un gran número de pacientes con esclerodermia y he hecho una comparación con los que tienen artritis reumatoide con otras enfermedades parecidas y hemos visto que no había una diferencia en lo que toca al aborto espontáneo. En el lupus hay una gran frecuencia de aborto espontáneo, pero lo mismo lo ocurre en la esclerodermia. Respecto a los prematuros, lo tenemos también en la rinitis reumatoide, pero muy a menudo esto tiene que ver con el hecho de que están tomando muchos medicamentos. Aquí en la esclerodermia teníamos bebés de término, pero que eran pequeños. Nos preguntamos si son problemas vasculares o estaban relacionados con el medicamento, pero lo importante es que no hubo un aumento de la frecuencia de muerte neonatal. Y esto ha sido importante para nosotros, por lo menos sabemos que no había malos resultados para los bebés. Y después hicimos un estudio prospectivo, hicimos el seguimiento de 59 mujeres con esclerodermia y 91 embarazos en los varios años que se pasaron. Y cuando hemos analizado los mismos valores, hemos verificado cuál era el tiempo de la enfermedad y el tipo de enfermedad, si era precoz, tardía y limitado o difusa. Respecto a los abortos espontáneos, el grupo en general era semejante del grupo del estudio anterior. Pero respecto a las pacientes con esclerodermia difusa tardía, hubo un aumento significativo del número de aborto espontáneo. Varias de estas pacientes tenían una enfermedad pulmonar significativa importante y eso ha sido una preocupación. Respecto a los bebés prematuros, hubo un aumento en general, pero el aumento más importante ha sido en el grupo de las pacientes con esclerodermia difusa precoce. Los bebés de termo que han nacido a término tenían resultados semejantes, pero lo principal ha sido en la enfermedad limitada y tuvimos un estudio italiano, IMPRES, un estudio retrospectivo, donde no se han verificado un aumento de los abortos espontáneos, un aumento semejante en la prematuridad y un pequeño aumento en lo que toca el retraso de crecimiento, que es lo mismo con cuando yo dije que teníamos bebés que han nacido después del plazo correcto, pero que eran pequeños. Esto sobre todo en la esclerodermia difusa si comparamos con la esclerodermia limitada. Tenemos un estudio perspectivo que está a ser hecho por el grupo italiano en este momento. ¿Y qué pasa con la madre y qué pasa con la esclerodermia durante el embarazo? En nuestro estudio prospectivo,
hemos visto todos los síntomas de la esclerodermia. La gran mayoría de los pacientes tenían los mismos síntomas. Había algunas que han mejorado sus síntomas, pero otros casos en que los síntomas han empeorado. Yo les voy a hablar aquí de lo que ocurre durante el embarazo en lo que toca los síntomas de la esclerodermia. Respecto al fenómeno de Raynaud, suele mejorar durante el embarazo porque hay un mejor flujo sanguíneo de las pacientes y se sienten calientes y les gusta no tener tantas dificultades durante el embarazo. A un aumento de la frecuencia del fenómeno de Raynaud en el periodo postparto, cuando el estadio hormonal sufre cambios. Tuvimos más problemas en las articulaciones, no inflamación, sino dolor. Y esto ocurre en todas las mujeres que están embarazadas en general. No hemos verificado grandes cambios respecto al espesor de la piel durante el embarazo. Algunas pacientes, he visto algunas de ellas, que después del embarazo tuvieron un empeoramiento de los problemas de piel. Los cambios principales han sido en las mujeres que tenían la esclerodermia difusa precoz. Muchas enfermas me preguntan, o muchas pacientes me preguntan si tienen la piel abdominal muy espesa, con un gran espesor, y si eso va a originar problemas, si la piel va a crecer, a esticar. Y sí, que eso ocurre. Entonces no tuvimos grandes problemas del espesor que pueda tener una diferencia con el embarazo. Respecto a los problemas gastrointestinales, el embarazo va a causar más reflujo, pero eso no es una novedad. Hay una mala absorción y los resultados gastrointestinales en general no son muy buenos, pero esto no ha ocurrido en nuestros pacientes. Los pulmones es algo importante y hay que hablar de ello. Tuvimos varias pacientes que tuvieron enfermedad pulmonar intersticial importante y hemos, pese a todo, logrado tener bebés saludables con estos embarazos. Pero hemos dicho a las madres que era muy bueno utilizar oxígeno, aunque ellas no consideraran necesario, pero quisimos optimizar el nivel de oxígeno en aquel momento. Respecto a la cuestión cardíaca, pues teníamos que cuidarla como otra enfermedad cardíaca, pero no existió ningún problema específico durante el embarazo. La hipertensión pulmonar arterial es una manifestación de alto riesgo y nosotros decimos a las mujeres que tengan esta hipertensión, decimos que no debería embarazarse o quedarse embarazada. Otra controversia tiene que ver con las crisis renales. En los estudios retrospectivos que hemos hecho, 4 de las 23 pacientes han dicho que durante el embarazo han desarrollado crisis renales, o sea, un 17%. Cuando analizamos otros pacientes de esclerodermia durante el mismo periodo y con la misma duración de la enfermedad, hemos verificado que la frecuencia era de 22%. O sea, nos parece que cuando ocurría la crisis renal durante el embarazo, eso ocurría más debido a que la paciente estuviera en la fase difusa precoz y entonces tenía un riesgo más alto de tener la crisis renal y no debido al embarazo. Toda la literatura que sugería que era el embarazo que hacía que surgiera esa crisis renal, pues cuando nosotros hemos analizado de cerca a estas pacientes, hemos visto que ellas tenían una esclerodermia difusa precoz. En general, la crisis renal es un mal resultado y el problema debido al embarazo es que el fármaco principal que nosotros utilizamos es un que no tiene buena indicación para esto y los inhibidores son contraindicados porque van a originar toxicidad en el bebé y por eso se retrasa el tratamiento en las madres que están embarazadas y por esa razón muchas de nuestras pacientes no tuvieron muchos buenos resultados pese a que hemos salvado varios de los bebés. En general no sentimos que la crisis renal esté asociada al embarazo, pero de hecho está asociada a la enfermedad difusa precoz.
Ahora, respecto al tratamiento, es muy importante que en el inicio del embarazo, y incluso antes, que los pacientes hagan una visita al reumatólogo y van a un obstetra experto en embarazos de riesgo. Tenemos que hacer el seguimiento de cerca con todos estos pacientes para poder tener en cuenta todos estos riesgos. Las mujeres que tienen la enfermedad difusa precoz no deberían quedarse embarazadas hasta que la enfermedad se estabilice, porque hay problemas potenciales como la fibrosis pulmonar y las crisis renales. Es en este momento en que decimos pues que las mujeres no deberían quedarse embarazadas. Tenemos que cambiar medicamentos tóxicos y muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos con Methotrexate son tóxicos. Y hay un inmunosupresor que se puede utilizar durante el embarazo y se utilizó ya durante trasplantes, que el azatioprine. Podemos utilizar prednisona en bajas dosis, pero tenemos que hacer una utilización limitada de antiinflamatorio no esteroide y bloqueadores del canal de calcio, porque no son tan necesarios en este momento. Y siempre aconsejamos que se tome el ácido fólico. Tenemos que hacer un seguimiento de este embarazo como de gran riesgo y hay que hacer el seguimiento de la tensión arterial de las pacientes, sobre todo las que están en una fase precoz de la enfermedad. Y hay que tener cuidado también respecto a este problema de la prematuridad de los bebés. Si alguien desarrolla la hipertensión durante el embarazo, a veces es difícil saber si es preeclampsia, que es una complicación que existe durante los embarazos, o si es una crisis renal. Pero la verdad es que no podemos vigilar a estas pacientes como en un embarazo normal, porque no podemos olvidar estas señales, porque si es una crisis renal y no la vamos a tratar, podemos perder la madre y el bebé. Hay algunos análisis en la sangre que podemos hacer para separar la preeclampsia de la crisis renal. Pero lo que es importante es que si es una crisis renal, podemos salvar la vida de la madre y del bebé. Pese a que el medicamento que podemos utilizar es contraindicado y tenga complicaciones del feto, lo más importante es controlar la tensión arterial, porque si no lo hacemos, vamos a tener malos resultados en el bebé y la madre puede que pierda totalmente la función renal. Durante el parto hay que tener cuidado y hacer una planificación con mucho cuidado. Eso es muy importante. Hay que tener en cuenta el tipo de anestesia y se prefiere utilizar la epidural, porque con anestesia general hay cambios en el flujo sanguíneo. Hay que calentar muy bien la sala de parto, utilizar fluidos intravenosos, calentar las pacientes con lo que sea para que queden bien. Es necesario crear un acceso venoso antes del parto y es necesario tener cuidado con la episiotomía para garantizar que después exista una buena cicatrización. El postparto, bueno, no hay el riesgo de tener una esclerodermia hereditaria. Tenemos que hacer el seguimiento de las pacientes para garantizar que ellas no van a desarrollar otras complicaciones como la hipertensión. No podemos únicamente imaginar que después del parto todo va a quedar solucionado. Vale, como conclusiones, los abortos espontáneos y las muertes neonatales no son diferentes de las que ocurren en el control. El nivel de bebés prematuros aumentó en las pacientes que tienen esclerodermia limitada difusa. Hay que hacer un seguimiento como pacientes de riesgo, pero pueden tener un embarazo saludable. Muchas gracias. Al final de la sesión tendremos algún espacio para preguntas y respuestas. Vamos a ceder la palabra a Ramona Canters, que fue diagnosticada con esclerodermia a los 31 años de edad
en Irlanda y ha luchado con esta enfermedad de una forma muy exitosa. Ella es muy proactiva y ayuda también a otras pacientes y va a hablarnos precisamente de cómo podemos disfrutar de la relación. Gracias por esta presentación. Hola a todas, yo soy Ramona Canters, tengo 39 años de edad y soy casada. Y estoy casada y soy feliz. Tengo un hijo con 11 años y una niña con 7. Y en 2007 me diagnosticaron esclerodermia y les puedo decir que ya tenía muchos síntomas como las manos hinchadas, algunas manifestaciones de Renault, entre otras manifestaciones que ya habían surgido. Hice varias sesiones de tratamiento, pero no tuve éxito. Acabé por tener un trasplante de células estaminales porque se manifestó también un cáncer. Y en aquel entonces decidí que quería hacer todo lo que tuviera a mi alcance para intentar ayudar a otras personas a vivir con la esclerodermia como yo vivo con ella, así como pacientes con otras enfermedades autoinmunes. Es lo que estoy haciendo aquí. La empresa que fundé en aquel entonces está desarrollando algunos estudios a nivel de cuidados prestados a los pacientes y a través de varias entrevistas y cuestionarios aplicados con relación a los tratamientos utilizados al nivel de los pacientes, estamos intentando optimizar los cuidados prestados y quería hablar específicamente hoy de una cuestión muy importante, el tabú que todas las enfermas o las pacientes, de esclerodermia tienen. Estudios comprobaron que muchos pacientes sufren dolor durante la relación social y tienen vergüenza de hablar sobre el asunto. Los médicos también tienen algunos problemas de plantear estas cuestiones. Muchas veces no tienen información adecuada ni formación adecuada. Por eso acaban por decirle a los pacientes que tienen que aprender a vivir con eso y cuando en realidad existen muchas soluciones para este problema. Durante nuestras entrevistas con las pacientes se hizo claro que la cuestión de la sexualidad es muy emotiva y acaba por ser de cierta manera puesta de lado, acaba por ser una cosa muy pesada en la relación amorosa. Entonces, con la información cierta, el apoyo adecuado, estos problemas pueden ser superados. Y esto es solo uno de los ejemplos en que los cuidados de salud pueden ayudar a las pacientes con esclerodermia, en este caso específicos. Queridos médicos, mi consejo para ustedes en esta cuestión sería escuchar a las pacientes y no dejar que ellas se vayan a casa con una lucha aislada, sola. Deben encaminarlas para un médico especialista en estas cuestiones, con experiencia en estas cuestiones, para ellas poder tener apoyo de este tema. Gracias. Nuestra próxima ponente es Gabriela Bersi. Es miembro de la Organización Nacional Italiana ILS y vive en Sicilia. Le fue diagnosticada la enfermedad en la niñez, en la infancia, y tiene una amplia experiencia sobre las diferentes terapias aplicadas a la esclerodermia, no solo en Italia, pero también en Reino Unido. Y ella nos va a hablar sobre desarrollar confianza sexual. Muchísimas gracias por esta presentación. Gracias a Ana también por esta invitación para hablar sobre esta cuestión tan difícil. Yo tuve que luchar mucho para hacer esta presentación porque yo no sabía por dónde empezar, pero espero ser clara en mi presentación. Yo le llamo a esto el círculo del amor porque para mí este círculo representa los distintos factores que acaban por hacer con que las pacientes se sientan
un poco mal a nivel sexual, o sea, la cuestión de la intimidad, la imagen que hacen de sí mismas, el deseo de sentirse deseadas, también la depresión, la ansiedad, así como el dolor que puede sentir, acaba por hacer con que ellas no se sientan cómodas. ¿Y cómo es que la esclerodermia influencia nuestras relaciones? Bueno, nosotros sabemos que la sexualidad puede ser un obstáculo y que el tabú puede también acabar por reflejarse a nivel sexual. La disfunción sexual afecta varias cuestiones en nuestra vida familiar y por eso la sexualidad acaba por convertirse en un termómetro de la relación, no solo al nivel personal de la paciente, pero también con su compañero. Y estos aspectos de la salud, bienestar, deben ser afrontados y debemos dejar de lado entonces todos estos tabús. ¿Cómo podemos imaginar los problemas físicos y emocionales, las dificultades que pueden surgir en la vida matrimonial, que tiene a ver con todas las presiones, el estrés que puede ser causado por esta enfermedad? Tienen de hecho un impacto muy grave sobre la función sexual de las pacientes. El impacto sexual puede variar de persona a persona. Gran parte de las pacientes, sin embargo, se quejan de la reducción del deseo sexual, la reducción de la frecuencia de las relaciones sexuales, así como alguna aversión, algún rechazo y alguna insatisfacción a nivel sexual. Los hombres que sufren de esta enfermedad también tienen problemas a nivel de los daños vasculares y también del espesor de la piel que acaban por aportar de gran parte para una disfunción sexual. Y las principales manifestaciones al nivel de las pacientes acaban por sentir la dificultad de asumir determinadas posiciones y por eso acaban por originar alguna fatiga, algún dolor durante la relación sexual. Y de hecho, estos síntomas que son típicos, normales de la enfermedad, acaban por hacer con que la mujer no se sienta cómoda, principalmente la cuestión del dolor crónico y también las fluctuaciones, subidas y bajadas de humor que son frecuentes, que acaban por reflejarse en el deseo sexual. Como saben, las pacientes con esclerodermia se sienten menos atractivas y acaban por sentir ese reflejo a nivel emocional, haciendo muy difícil toda la situación para la pareja y para todas las parejas de personas que viven y tienen que convivir con esta enfermedad. La cuestión de la apariencia física, que va cambiando a lo largo del tiempo, acaba por intensificarse. Un concepto negativo de la imagen que acaba por hacer que la autoestima de estas pacientes sufra mucho con esto y ellas se sienten que no son femeninas, no se sienten femeninas y al sentirse menos atractivas acaban por hacer con que ellas no tomen la iniciativa, acabando por originar una reducción del deseo y del placer. Y todo esto acaba por traer una presión extra en la pareja, acaba por, de cierta manera, bloquear la sexualidad, mucho más de que las cuestiones y las dificultades fisiológicas. Por eso la cuestión psicológica aquí es muy importante. Las pacientes deben comenzar a afrontar sus problemas y compartirlos, entendiendo que no son las únicas que sienten estos problemas y pueden también trabajar al nivel, por ejemplo, del descubrimiento, descubrir a su pareja. Es muy importante que una pareja en conjunto trate estas situaciones para permitir una recuperación gradual de la seguridad, de la autoestima. Otro aspecto muy importante es que el hombre le diga a la mujer que ella sigue siendo atractiva, que el hombre le diga a la mujer que sigue amándola, de forma a establecer un equilibrio en la relación. Es posible vivir una vida sexual activa y con placer aún para estas pacientes. Sin embargo, es muy importante compartir los sentimientos. Y para acabar, ven aquí mis fotos
con mi novio. Y debo decirles que no podemos olvidarnos de amarnos a nosotras mismas. Eso es lo más importante. Cuando nos amamos a nosotras mismas, nuestros novios también nos van a amar. Our next speaker is Katarina Leiter. La próxima ponente es Katarina Leite. Ella tiene esclerodermia hace más de 25 años, pero pese a ello estudió psicología en la Universidad de Minho. Está trabajando activamente y este año tuvo un bebé acá en Portugal. Ella nos va a hablar sobre ser madre. Gracias por la presentación que usted hizo de mí misma y gracias por haberme invitado para compartir con ustedes mi felicidad. Tengo esclerodermia hace más de 25 años. Y ahora, hace 4 meses, he sido madre. Y voy a contarles mi historia. Nací muy saludable. Hasta que surgió en mi vida la esclerodermia cuando yo tenía 12 años. Ha sido un shock para todos. Y surgieron muchas dudas y miedos, recelos, como por ejemplo, ¿qué es eso de la esclerodermia? ¿Y ahora qué hago? Y la respuesta ha sido superar las limitaciones de la enfermedad y hacer lo que es necesario para tener una buena calidad de vida. Tenemos que acordarnos que la esclerodermia es únicamente una pequeña parte de nuestra vida. Perdónese a la ponente por su inglés. Yo estudié y cuando tenía 18 años he ido a estudiar en la universidad lejos de mi casa. He viajado con amigos. He sido una de las fundadoras de la Asociación Portuguesa de Pacientes con Esclerodermia. Me casé. Tengo una vida muy normal. ¿Y qué es lo que me ha ayudado? Mi médico, mi familia y mis amigos. Todo el apoyo es muy importante y es muy necesario. Este año hemos decidido que yo me quedara embarazada. He hablado con mi médico, y ella me dijo que yo tenía condiciones de salud para quedarme embarazada. Pero cuando fuimos a la obstetra, me dijeron que seguramente yo necesitaría un tratamiento de fertilidad para quedarme embarazada. Pero cuando yo hice las pruebas médicas para empezar a hacer ese tratamiento, pues ya estaba embarazada. No ha sido un embarazo complicado. Esta foto ha sido sacada el día en que el bebé nació. No tuve náuseas. He trabajado hasta los 7 meses y medio de embarazo, 8 horas al día. Y los médicos han optado por hacer que el bebé naciera un mes antes de término, porque el bebé estaba bien, pero no estaba ganando peso como sería de esperar y deseable. Ha sido un nacimiento por cesárea. Nació a las 7 de la tarde y al día siguiente, por la mañana, yo podía caminar, estaba bien. Aquí ha sido la primera foto que yo he sacado con mi bebé. El bebé nació muy pequeñito. Por esta razón tuvimos que quedarnos algunos días en el hospital. Estas son fotos de mi bebé, que está ahí.
Y tengo un mensaje para todos ustedes, para los padres con niños que sufren de esclerodermia. ¿Qué es lo que ustedes pueden esperar? Pues todo. Vuestros hijos pueden hacer todo lo que ustedes pueden hacer. Hay que apoyar a vuestros hijos, pero ellos pueden hacer todo. Y para todas las personas que sufren de esclerodermia, no hay que limitar los sueños. Yo creo que este es el mensaje más importante, porque a veces los sueños sí que pueden hacerse realidad. Gracias. Thank you to all of our speakers. Gracias a todos los ponentes. El bebé ahí está, es el ponente más joven. Sí, creo que podemos verlo, ¿no? Tenemos tiempo para algunas preguntas antes de la comida. Tenemos todos que seguir un líder para ir a la comida y para que no nos perdamos. Tenemos la comida en el restaurante, arriba habrá un buffet donde se puede elegir. Pero antes tenemos tiempo para unas preguntas. Y tenemos aquí un micrófono. ¿Hay consejos, terapias, soluciones para el desconforto vaginal y dolor durante las relaciones sexuales? Una vez más, probablemente, bueno, yo personalmente no soy la persona más informada y debería pedir consejo a un ginecólogo en este caso. Pero yo creo que hay un creme que se puede utilizar a nivel local, una crema. O hay otras cosas que pueden ser utilizadas a nivel local y que pueden ayudar en contra del dolor de la vagina. No sé si es lo mismo por todas partes, pero yo creo que una crema que es utilizada por los ginecólogos para el dolor vaginal es muy útil en este caso. También para el paciente con esclerodermia. Me gustaría añadir algo. A veces tenemos pacientes que ven que el KY, este gel KY, eso con referencia a lo que puede decir el ginecólogo. Yo hice algo en mi vagina y eso puede ayudar, entonces a lo mejor les cuento. Hice un relleno, liporrelleno, o sea, con la grasa de los muslos se inyectó en la apertura de la vagina y también en mi cara, mi boca. Y eso ayudó muchísimo a aumentar la flexibilidad. Claro que no está como debería, pero ayudó mucho. Porque ya no podía yo aceptar una penetración y ahora sí. O sea, eso sí que puede ayudar. Some patients want us to repeat it. The lady said, Algunos pacientes nos piden que repita lo que se dijo. Entonces dice, la señora dijo que hizo una transferencia de grasa hacia
la vagina que ayudó a abrir un poco la vagina y por esa razón ya no siente dolor. Y ese trasplante de grasa se hizo también en su boca, en los labios. Un trasplante de grasa. Where the fat is, basically. Pues vamos, ¿no?, al sitio donde tenemos la grasa. ¿Hay más preguntas? La pregunta no está hecha con micrófono. El sonido no llega a la cabina. Vale. Mi pregunta era si dura mucho o no. La flexibilidad es a largo plazo. Pese a que nos digan que tenemos que hacerlo 2 veces para mejorar. En la cara lo hice por motivos estéticos y no se quedó como yo quería, pero la flexibilidad se mantuvo. A nivel de la boca tengo la misma flexibilidad, a nivel de la flexibilidad de la vagina también se quedó la flexibilidad. Pero la esclerodermia es progresiva. Por lo tanto, hay un espesor de la piel, ¿no? Y por esa razón a lo mejor será necesario repetir. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Quién hizo ese trasplante? ¿El reumatólogo o un cirujano plástico? El cirujano plástico. Pero estuve en comunicación con el reumatólogo, porque antes que nada el reumatólogo no quería que yo lo hiciera debido a las inyecciones, porque originan pequeñas heridas, pero que han cicatrizado sin ningún problema. Pero, pese a todo, existe un riesgo, entonces no quiero decir que es la solución cierta para todos. Thank you. I am a rheumatologist. Yo soy reumatóloga y estoy involucrada en algunos proyectos sobre injertos de grasa en pacientes con esclerotermia. Y hemos empezado con los periorales y estamos ahora avanzando para tratamiento de las úlceras a través de estos injertos de grasa autóloga. Avanzamos también hacia un tratamiento de problemas de la vagina, como en su caso. Los reumatólogos pueden proponer el tratamiento, pero, como es evidente, es un cirujano plástico que tiene que hacerlo, porque en la cara es pues una zona crítica y nosotros no estamos tan preparados para hacer ese tipo de tratamiento quirúrgico. Pero yo creo que los resultados que tenemos son los mismos para los pacientes con esclerodermia que para los pacientes normales, porque como ustedes saben, esos injertos de grasa son utilizados en las terapias anti-envejecimiento. Existe una reabsorción de la grasa y es un tratamiento que podemos repetir. Pero es normal que exista esa reabsorción de la grasa. Perfectamente normal. Y no podemos decidir con antelación y no podemos decir cuál va a ser el resultado. Es un tratamiento seguro. Y respecto al dolor vaginal, los resultados son excelentes. Porque tenemos algunas endorfinas naturales, algunas moléculas naturales que existen en la grasa que pueden originar buenos resultados respecto al dolor. Así,
sugiero que ustedes busquen un cirujano plástico, pero es muy importante que exista una colaboración entre el reumatólogo, que conoce vuestra enfermedad, y el cirujano plástico, que no conoce la enfermedad. Así, es importante que las pacientes no hagan un tratamiento de inmunosupresión porque los riesgos de infección son más grandes y pueden planificar el tratamiento porque es un tratamiento seguro, claro, dentro de las condiciones apropiadas. I will close the meeting by saying Voy a terminar esta sesión, voy a clausurarla diciendo que los problemas sexuales son un reto en la esclerodermia. Pese a ello, es muy importante la comunicación para las pacientes, los reumatólogos, pero es también importante comunicar con los compañeros y con los médicos. Gracias. Please follow the guides up to lunch. We need to all go together. Por favor, tenemos que ir todos juntos a comer. Por favor, sigan a la gente, vayan todos en la misma dirección. Comenzamos a las 2 en punto.